Buenos días a todos, continuando con la exposición de los temas que integran el programa de las oposiciones a la Administración de Justicia. Vamos a hablar ahora del tema que concierne a la libertad sindical y otras cuestiones como la prevención de riesgos laborales dentro de lo que es el final de los temas de personal, de este personal, valga la redundancia, al servicio de la Administración de Justicia. La libertad sindical es un derecho fundamental reconocido en la Constitución española de 1978, en su artículo 28, número 1, donde se dice que todos tienen derecho a sindicarse libremente, es decir, todos tienen derecho a afiliarse a una organización de trabajadores creada para la defensa de los intereses económicos y sociales de los mismos. La ley añade este primer número del artículo 28 de la Constitución: podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a la disciplina militar, y añade, a efectos de interés para el personal que aquí estamos considerando, añade que regulará las peculiaridades de su ejercicio para los empleados públicos, para los funcionarios públicos, dice literalmente funcionarios. Esta libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales o a afiliarse a ellas. Concluye este primer número del artículo 28 diciendo que nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. No es esta la primera ocasión en la que los sindicatos aparecen en la norma constitucional, porque recordamos que en el artículo 7, dentro del título preliminar, dentro de este título de la Constitución que sienta las características fundamentales del Estado en el que la nación española se organiza, dentro de este título 7 se dispone que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, terminando con el mismo requisito que se pide a los partidos políticos, es decir, que su estructura interna y su funcionamiento deban ser democráticos. El tema de la libertad sindical es un tema que se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la LOLS, del año 1985, que regula el contenido esencial del ejercicio de este derecho, es decir, que regula el tema de la libre sindicación, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, que regula los aspectos que deben cubrirse para crear sindicatos, que limita o prohíbe determinadas conductas lesivas para la libertad sindical, como la no discriminación por afiliación, etc. Respecto de los empleados públicos, respecto de estos funcionarios de los que habla el artículo 28 del número 1 de la Constitución, el ejercicio se da con peculiaridades, es decir,
Estas peculiaridades traen consigo dos cosas. Primero, que evidentemente no se puede prohibir, que se puede reconocer, pero segundo, que se deben establecer normas con rango de ley que den contenido a este mandato de peculiaridad propia. En este sentido se dan dos cosas. La primera cosa que se da es precisamente la existencia de normas, la existencia con carácter general del EBEP para todos los empleados públicos y con carácter singular la Ley 987 respecto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y también se da el tema de la prohibición de la sindicación para jueces, magistrados y fiscales mientras permanezcan en activo. Esto trae consigo la existencia de unas asociaciones judiciales que en la práctica vienen a cumplir el mismo aspecto que cubren los sindicatos, pero que son ontológicamente distintas. Se habla después, en el tema de las elecciones sindicales. Las elecciones sindicales se encuentran su marco normativo principal en la ya citada Ley 987 de órganos de representación, determinación, etcétera. Encuentran también regulación en el EBEP, y de la mano de ambas normas se extraen diversas conclusiones. La primera conclusión concierne al órgano, la segunda conclusión tiene que ver con las elecciones. Respecto de los órganos, prácticamente se da una correspondencia con lo que serían los órganos de los trabajadores. Lo que pasa es que se cambia el nombre. En el caso de los trabajadores hay comités de empresa para unidades de más de 50 funcionarios y delegados de personal. Aquí, en vez de comités de empresa, se va a hablar de juntas de personal para unidades también de más de 50 funcionarios. La palabra delegados de personal va a subsistir para unidades con una plantilla inferior a estos 50 empleados. Respecto de las elecciones, las mismas tienen lugar cada 4 años. La convocatoria la hace efectiva la administración competente, el Ministerio de Justicia o las autonomías con competencias transferidas, y los puntos destacados de las elecciones sindicales serían los siguientes. En primer lugar, el punto concerniente al censo electoral, que se integra por los funcionarios en servicio activo, lo que tiene que ver con el órgano que se encarga de la gestión de estas elecciones, la mesa electoral, y la tramitación de las mismas mediante el voto personal, libre, igual, directo y secreto. Están legitimados para convocarlas y para formar parte de los órganos derivados de las mismas los sindicatos más representativos o con un 10% de representantes en el ámbito, etcétera. En cuanto al derecho de huelga, el mismo aparece como un derecho fundamental sentado en el segundo número del repetido artículo 28º de la Constitución. Conforme el mismo se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales. En el caso del derecho de huelga se da la particularidad de que la norma que lo regula no es una norma constitucional, es una norma preconstitucional, y además es una norma que no tiene el carácter de ley, sino que tiene el carácter de Real Decreto Ley. Es fruto, por tanto, de la delegación legislativa. Es el Real Decreto Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo. Para empleados públicos, incluido evidentemente el caso de los empleados públicos de la Administración de Justicia, el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución se plasma en el artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se reconoce el ejercicio del derecho de huelga como el ejercicio de un derecho individual que se ejerce colectivamente con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales.
Finalizamos el tema hablando de la prevención de riesgos laborales, de la salud y prevención de riesgos laborales. Aquí el marco normativo nos lo proporciona la Ley 3195 de prevención de riesgos laborales, una ley que hemos tenido ocasión de comentar con exposición de bastantes temas anteriores, porque hay que decir que aparece en todas las convocatorias de empleo público, igual que otras materias transversales como las materias de igualdad. Esta ley es aplicable a los funcionarios públicos dentro de lo que es la delimitación del ámbito de aplicación que se establece en su título primero. Es una ley donde se contemplan cuestiones tales como la caracterización de los conceptos que se entienden como riesgos laborales, de conductas, etcétera, que trae consigo una evaluación de riesgos, que trae consigo unas medidas preventivas de formación e información, de vigilancia por la salud, etcétera. La evolución actual tiende a incluir riesgos específicos de determinados colectivos, prestando atención a lo que serían cuestiones derivadas de la modernización, como por ejemplo el tema de las pantallas, como por ejemplo el tema de los riesgos psicosociales, etcétera. En este sentido, la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sin modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, va a introducir cuestiones de impacto en la misma, como el tema de la regulación del régimen específico de los riesgos laborales en el ámbito del teletrabajo, conforme a su disposición adicional octava, o bien con respecto al tema de la digitalización, etcétera, reforzando lo que son mecanismos favorecedores de la conciliación y teniendo un carácter inicialmente preventivo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales crea instituciones como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o instituciones de ámbito laboral específico como los comités de seguridad y salud. En el 2026 se dará énfasis en los riesgos psicosociales, en la formación continua y como algo que todavía subsiste, en los protocolos post-pandemia y eficiencia.